Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a la Biblia. La Biblia es nuestro mejor manual de vida y nuestro mejor manual de crianza. Bueno, nosotros estamos haciendo un estudio donde estamos analizando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos en el capítulo 6. Esta serie ha sido titulada La confianza verdadera o la verdadera confianza. Y se llama así la verdadera confianza o la confianza verdadera, pues porque este curso pretende mostrarnos que la verdadera confianza es tener la relación correcta con Dios. La verdadera confianza es tener la relación correcta con Dios. Y pues el apóstol Pablo nos ha venido contando cómo es que se tiene la relación correcta con Dios. Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue darnos como una síntesis de lo que se va a tratar todo el libro. Y eso él nos lo contó en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. En el versículo 16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. El versículo 17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y entonces el apóstol ha venido dándonos argumentos para explicar estos dos versículos. El primer argumento que nos dio fue el argumento de la culpabilidad universal. El apóstol Pablo nos demostró en el capítulo 1 que todos somos culpables. Somos culpables porque los seres humanos hemos tenido 4 puntos de degradación universal. El primer punto es que los seres humanos no reconocemos a Dios ni le damos gracias. No, a pesar de que la evidencia es tan aplastante, a pesar de que la evidencia es tan infinita de que existe un verdadero Dios y que existe un diseñador y un creador de todo lo que existe, el ser humano por naturaleza se ha resistido a adorarlo y a darle gracias. Ese es el primer punto de degradación del ser humano. Y el segundo punto es que el ser humano se ha hecho sus propias imágenes, se ha hecho sus propios dioses. El ser humano se ha elaborado sus propios ídolos y se ha fabricado un Dios de acuerdo a su conveniencia. Y ese es un segundo punto de degradación muy grave que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad durante toda la vida. Después tenemos el tercer punto de degradación, y es que el ser humano ha dañado su propio cuerpo. El ser humano se ha degradado a sí mismo a nivel corporal, le ha dado un mal uso al cuerpo de una manera pervertida. Y el cuarto paso de degradación, el cuarto punto de degradación es que el ser humano se entrega a la maldad. Y el apóstol Pablo entonces ya por eso demostró la culpabilidad universal. Y continuando con su argumento de la culpabilidad universal, pues él se centra ahora en el religioso, en el legalista, en el que tiene una vida ética y moral y que señala de pecadores a los demás. Y entonces el apóstol en el capítulo 2 le dice: ¿qué? Tú que señalas a otros, no te señalas a ti mismo. Tú que condenas a otros, te estás dando cuenta que te estás condenando a ti mismo. Y entonces le está diciendo: tú que buscas una vida moral, una vida religiosa, Dios te está llamando al arrepentimiento. Y también entra ahí el judío. Y le dice Pablo a los judíos que, ¿cómo así? ¿Tú te crees instructor de los ignorantes? ¿Tú crees que tienes en la ley la forma correcta de acercarse a Dios? Y sin embargo, la ley lo único que te muestra es que somos todos pecadores y que necesitamos acercarnos a Dios a través de la fe. Y esa primera parte el apóstol Pablo la llamó la culpabilidad universal, y la cierra en el capítulo 3, versículo 20, diciendo que pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y a esa parte nosotros ya le pusimos un nombre, y es condenación. Todos estamos condenados, todos estamos perdidos. No hay ni una sola persona buena, no hay ni una sola persona que entienda. Todos somos
malos. Palabra clave entonces, condenación. Después el apóstol Pablo nos presentó otro concepto, que es el concepto de la justificación, que lo explicó desde el capítulo 3, versículo 20, hasta todo el capítulo 5. Y ahí lo que hizo el apóstol Pablo en estos dos capítulos y medio de argumentación, el apóstol nos demostró que desde siempre Dios ha aceptado al ser humano es por la fe, porque es imposible ganarse la aprobación de Dios a través de las obras. Es imposible, no podemos obedecer la ley. Ya en la condenación el apóstol Pablo nos demostró que somos pecadores y somos malos. Y entonces en la justificación nos dice, el cielo es gratis, acercarse a Dios es gratis. Él es tan misericordioso y tan compasivo que para eso envía a su Hijo. Y entonces explica que los héroes de la fe desde el Antiguo Testamento se han relacionado con Dios es a través de la fe. No ha sido por las obras, no ha sido por obedecer la ley, ha sido por la fe, y ahí es donde obtenemos la justificación, y la justificación es declarado no culpable. Alguien que ha sido justificado es alguien que ha sido declarado no culpable. No le debemos nada a Dios a través de Jesucristo, porque Jesucristo pagó. Dos grandes palabras, estamos todos condenados, sin embargo el cielo es absolutamente gratis, estamos justificados a través de la fe en Jesucristo. Y alguien podría decir, ok, como no tengo que ganarme el cielo, como no tengo que portarme bien para ganarme el cielo, como no tengo que hacer obras para ganarme el cielo, entonces me voy a portar como yo quiera. Y ahí es donde estamos introduciendo el tercer término, que es el término santificación. Porque cualquier persona que puede estar escuchando la argumentación hasta aquí dice, no, pues si Dios es tan misericordioso y tan bueno, y si entre más pecado hay, más sale a la luz la gracia de Dios, y si entre más mal nos portamos, y entre más mal hacemos las cosas, pues se sale y se manifiesta el amor de Dios y la misericordia de Dios, pues espectacular. Sigamos pecando para que se siga manifestando el amor y la misericordia de Dios. Y entonces por eso es que es tan importante este capítulo 6 de Romanos, donde el apóstol Pablo va a exponer el concepto de la santificación. Va a empezar. La santificación va a tomar el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos. El clímax, lo más importante de Romanos, de este tema de la justificación, va a aparecer en Romanos capítulo 8. Entonces son 3 capítulos, 6, 7 y 8, que nos van a explicar muy bien el tema de la santificación. Entonces recuerden, el apóstol Pablo ya dijo que estamos condenados, y el apóstol Pablo ya dijo que estamos justificados gratuitamente por la fe. Y ahora vamos a hablar de santificación. Capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley,
en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Y entonces aquí viene una respuesta a esa persona que está pensando que, ok, estamos condenados, o listo, eso es una mala noticia, y ahora estamos justificados, esa es una muy buena noticia. Podemos portarnos como queremos, podemos hacer lo que queremos porque igual ya somos justos. Aquí el apóstol Pablo acaba de explicar una verdad absoluta en la vida del cristiano. ¿Cuál es? Una persona, y quiero que estemos muy atentos a esto, una persona que ha sido justificada porque pone su fe en Jesucristo es una persona que ha nacido de nuevo. Una persona justificada es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que ha recibido el regalo del cielo y ha recibido a Cristo es una persona que ha recibido el regalo de la nueva naturaleza. Es una nueva persona, es una persona totalmente distinta, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, gracias a la obra de Jesucristo, hemos recibido un milagro, y ese milagro es producido por el Espíritu Santo que habita en nosotros, y ahora somos unas nuevas criaturas, somos unas nuevas personas, y ahora el pecado ya no nos puede gobernar, y ahora ya no somos esclavos del pecado, y ahora ya no practicamos el pecado. Ese proceso se llama santificación, ese milagro se llama santificación. Ahora, la santificación entonces arranca con este concepto. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? La santificación empieza con esta declaración. Por supuesto que no. No podemos seguir pecando. Nosotros hemos muerto al pecado, dice el versículo 2 del capítulo 6. Amigo, tengámoslo en cuenta, y nosotros como familia. Nosotros hemos muerto al pecado. Por favor, todo seguidor verdadero de Jesucristo ha muerto al pecado. No puede ser que un verdadero seguidor de Jesucristo practique el pecado. Es imposible. Es una contradicción. Ni siquiera es que sea una incoherencia. Es que no es posible. No se puede. No es, oiga, pero yo vi a un seguidor de Jesucristo que practicaba el pecado. Entonces esa práctica está demostrando que no es seguidor de Jesucristo. Claramente ya lo leímos cuando le estudiamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre y expulsamos demonios en tu nombre. Y Jesucristo dice, pero yo les diré, nunca los conocí. Escuchen esto, nunca los conocí. O sea, nunca fueron. No es que fueron y se salieron, nunca fueron. Por favor, tengamos este punto de la santificación muy en cuenta. Romanos capítulo 6, versículo 2. Nosotros hemos muerto al pecado. Lo repito, Romanos capítulo 6, versículo 2 dice, nosotros hemos muerto al pecado. Es imposible que una persona que es cristiana practique el pecado. Ya lo hablábamos cuando leíamos primera carta de Juan, que una cosa es fallar, una cosa es pecar, una cosa es caer y otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es una persona que tiene una falla una vez y se arrepiente y se corrige, pero otra cosa es una persona que practica constantemente como estilo de vida el pecado. Y entonces el verdadero seguidor de Jesucristo se equivoca de vez en cuando. ¿Se puede equivocar? Sí, claro. Somos humanos todavía. Nos podemos equivocar. Pero un verdadero seguidor de Jesucristo practica el pecado de manera habitual como parte de su vida. No. No, es imposible. ¿Lo estamos leyendo directamente de la Biblia? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, cuando fuimos unidos a Cristo,
cuando fuimos bautizados en Cristo, cuando le dijimos a Cristo sí, entonces el poder del pecado quedó quebrado y nacimos a una nueva vida. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Si ven, nuevamente, el apóstol Pablo está explicando, el ABC de la santificación es: el pecado ya no tiene control sobre nuestras vidas. El pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. El pecado no nos puede gobernar. Final del versículo 6. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados o liberados del poder del pecado. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, entonces ahora el pecado ya no nos puede gobernar, somos libres del poder del pecado. Versículo 8. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo está dejando claro, la obra completa de Cristo lo que hizo fue liberarnos del poder del pecado. Ahora el pecado no nos puede gobernar. Nunca más. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, al poder del pecado, y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Quiere decir, nosotros como verdaderos seguidores de Jesucristo no podemos tener una vida de práctica del pecado porque tenemos que considerarnos muertos al pecado. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Aquí el apóstol está diciendo, ustedes tienen que hacer su parte. ¿Cuál? Tomar la decisión de no dejarse controlar del pecado, porque el pecado ya perdió su poder sobre ustedes. O sea, ¿qué nos toca hacer a nosotros, los verdaderos seguidores de Jesucristo? Tomar la decisión de todo el tiempo controlar el poder del pecado, quitarlo de nuestra vida, someterlo, porque el poder del pecado ya no nos puede controlar. Ahora somos nosotros los que tenemos la capacidad de vencer el pecado con el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Por eso la parte activa de nosotros es tomar la decisión de llevar a cabo eso que ya somos. Vuelvo y lo digo, la parte activa de nosotros es tomar la decisión de poner en práctica aquello que ya somos. Somos hijos de Dios, somos herederos, somos amados de Dios, somos nuevas criaturas. Entonces no podemos practicar el pecado. Versículo 11 nuevamente lo leo. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Dani, si alguien pregunta, ¿qué es vivir bajo o sea, ya no vivo bajo las exigencias de la ley? ¿Tú qué le dices? Bien, lo que dicen las Escrituras y es de lo que va a empezar a hablar el apóstol Pablo más adelante y de lo que él ya ha hablado, es que definitivamente nosotros no podemos vivir bajo las exigencias de la ley, no podemos tratar de ganarnos el cielo obedeciendo los 10 mandamientos y la ley del Antiguo Testamento. Ningún ser humano fue capaz de obedecer la ley perfectamente, ningún ser humano excepto nuestro Señor Jesucristo, pero ningún ser humano fue capaz de cumplir a la perfección los 10 mandamientos, ningún ser humano fue capaz de obedecer completamente la ley, y entonces ahora ya nosotros no estamos bajo esa culpabilidad, ya no estamos bajo ese yugo que nos obliga a obedecer la ley, sino que ahora nosotros estamos con el poder de la gracia, que es el poder del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que ahora nos ayuda a vivir de la manera que le agrada a Dios, pero no en nuestras fuerzas,
sino con el poder del Espíritu Santo. Así es. Y como dice Romanos 8, si es que el Espíritu vive en ustedes. Así es. Versículo 15, 6:15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. O sea, como ya no nos toca obedecer los 10 mandamientos, entonces vamos a practicar el pecado. El apóstol Pablo dice, claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos de la vida recta para llegar a ser santos. En el concepto entonces de la santificación, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, hemos sido regenerados, creados de nuevo, y ahora debemos tomar la decisión de no dejarnos vencer por el poder del pecado, porque ya Dios nos dio la libertad, ya a través de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, ya somos libres. Está en nuestras manos ejercer esa libertad. Está en nuestras manos doblegar el poder del pecado que ya ha sido vencido y ya ha sido quebrado. El pecado no nos puede derrotar. Y entonces ahora ya no somos esclavos de la ley, tampoco somos esclavos del pecado, ahora somos libres con el poder del Espíritu Santo. Dice, versículo 20, cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces el capítulo 6 nos ha dejado claro, no podemos practicar el pecado porque somos hechos nuevas criaturas. Ya no tenemos que obedecer la ley, ya no tenemos que guardar mandamientos escritos. Ahora lo que tenemos que hacer es obedecer la ley de Dios que está en nuestro corazón y obedecer la ley del Espíritu Santo que nos lleva a la santidad. Muy bien, hemos leído entonces el primer capítulo, el capítulo 6 de esta nueva sección que estamos abordando, que es la sección de la santificación. Sección número 1, condenación. Todos estamos condenados, estamos perdidos. Sección número 2, todos somos justificados gratuitamente si ponemos nuestra fe en Cristo. Ahora, ¿la gente que rechaza a Cristo está justificada? No. Es imposible estar justificado si se rechaza a Cristo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y entonces estamos justificados gratuitamente al poner nuestra confianza en Cristo. Y ahora estamos en el paso de la santificación. Una vez hemos puesto nuestra fe en Cristo, entonces Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y Dios quiebra el poder del pecado en nuestra vida. Y ahora vivimos una vida nueva, una vida santa, una vida que lo obedece, porque ahora seguimos nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, querido amigo, hemos estudiado el capítulo 6. En nuestra próxima clase estudiaremos el capítulo 7. Estamos en esta sección titulada La Santificación. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Chao.